Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende en qué horario lo puedan ver. Estamos en pandemia. Desgraciadamente no lo podemos hacer presencial, que es tan rico porque no solo podemos tener mayor intercambio en todo, sino vernos más en la gestualidad y acercarnos mucho más. Yo hoy voy a representar o estar representando realmente a la biblioteca José Ingenieros, que nuestra querida biblioteca, que está ya cumpliendo 86 años de edad, nació en 1935 y fue fundada por compañeros afines a nuestras ideas, compañeros luchadores, y desde ese momento acuñó su ser en solidaridad, apoyo mutuo y autogestión. Esta, nuestra queridísima biblioteca, vuestra biblioteca, ha participado ofreciendo su espacio a múltiples luchas, tanto sea de estudiantes, de trabajadores, también de jubilados, que hoy tienen realmente una situación tan difícil y demás. Comienza con una pequeña cantidad de libros y con toda la solidaridad de muchos compañeros, donaciones, intercambios, fue creciendo, teniendo hoy una interesante cantidad de los mismos. Se agrega a esto el archivo histórico, muy frecuentado por los investigadores, no solo de nuestro país, sino de otras regiones. Es el archivo histórico Alfredo Seoane. Y seguimos entonces. Se han presentado varios libros, ha tenido un ciclo y sigue hasta la pandemia, claro está, teniendo presentaciones de películas, disertaciones de diferentes personas sobre diferentes temas, levantando siempre nuestro querido anarquismo. Dicho eso, hoy tenemos el orgullo de poder contarles que ha salido un nuevo libro, ni más ni menos que La Comuna de París. Gran, pero gran momento revolucionario. En su momento ha sido protagonizada, originada y organizada por primera vez por la clase obrera. Y este es un altísimo valor. Fue escrito por una gran mujer, Louise Michel, una luchadora, una activista de esa misma comuna de París. A ella también la hemos visto defendiendo los derechos de las mujeres. Hoy quizás se llamaría feminismo eso, ¿no? En aquel momento, no sé. Y una gran revolucionaria. Bueno, para hablarnos de todo esto van a estar presentes Elina Ibarra, prologuista de este libro, es profesora de filosofía, especializada en filosofía del derecho en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de Avellaneda. Ha sido docente de la Escuela Libre de Constitución durante 2 años y ha participado como expositora en los talleres de pensamiento anarquista que se han hecho en nuestra biblioteca. Y es coautora de varios libros. Horacio Tarcus, investigador principal del CONICET, docente, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de Historia en la Universidad de San Martín, cofundador del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y autor de varios libros. Luis
Michel no es solo la autora de la Comuna de París. Ella ha sido testigo y partícipe activa de las acciones que allí narra, consideradas la primera revolución llevada adelante no por una burguesía, sino por pobres trabajadores y marginales que se organizaron en torno a la democracia directa. A 150 años de aquel acontecimiento, Utopía Libertaria presenta este volumen y trae así hasta nosotros la voz de esta anarquista revolucionaria, Louise Michel. Louise Michel, que nace en 1830, el 29 de mayo, en un pueblo de Francia llamado Broncourt-la-Côte. Nace como hija ilegítima, ya que su madre resulta embarazada de algún integrante de la familia a la que servía, la familia de los de Maíz, quienes además sostenían ideas republicanas y le dan a la pequeña Louise una educación en las ideas de la Ilustración. De esa educación surge su interés por las letras, por el arte, y así es que se recibe de maestra a los 20 años. Aunque como eran los tiempos de Napoleón III, ella se niega a jurar por el emperador, un requisito de la época reglamentado para poder dar clases en las instituciones públicas, y entonces ella recurre a la educación independiente, fundando escuelas por los pueblos de Francia entre 1852 y 1855. Convencida del carácter emancipador de la educación, ya desde los primeros años va a impartir una educación igualitaria. Esto implicaba enseñar iguales contenidos tanto a niños y niñas como a pobres y a ricos. Va a eliminar los castigos corporales de sus aulas, va a privilegiar el estudio de la naturaleza a través de la observación y la experimentación. También va a introducir el teatro como estrategia de enseñanza. Pero el mayor desarrollo de su pedagogía lo va a llevar a cabo en sus años en París, donde llega en 1856 y funda algunas escuelas en el barrio de Montmartre, donde la preocupación fundamental giraba en una educación que fuera antidogmática y contribuyera a la construcción de una idea desacralizada del mundo. De esta manera va a sentar las bases para lo que después se va a conocer como la escuela moderna o racionalista, fundada por Francisco Ferrer y Guardia en España en el 1900. Precisamente Ferrer y Guardia toma conocimiento del proyecto pedagógico de Louise Michel en su paso por París. En este sentido, la Comuna no va a defraudar esta visión pedagógica, sino que la va a consagrar en la proclama del 30 de marzo de 1871, declarando a la educación libre, gratuita, laica, quedando separada la iglesia, desafectada de la iglesia de esta función, y también mixta e igualitaria. De este modo también se aumentaba, en esta misma proclama, se aumentaba el sueldo a los maestros y se organizaba la formación profesional en educación. Su llegada a París va a significar la posibilidad de desarrollar sus intereses literarios. Va a escribir y publicar, si bien bajo seudónimo, dado el machismo imperante en el medio literario. También va a tener ocasión de conocer a Víctor Hugo, con quien mantiene una amistad por correspondencia desde 1850. Y va a encontrar en los círculos de revolucionarios y de republicanos con gran efervescencia por esos tiempos a compañeros de ideas, y va a colaborar en la prensa obrera. Una prensa que tiene como blanco la política del imperio, que por entonces, 1870, julio de 1870, está declarando la guerra a Prusia. Una guerra que breve, 2 meses, va a implicar la estrepitosa derrota de Napoleón III
que va a producir una crisis política, se va a llamar elecciones, va a ser electo como presidente provisional Adolphe Thiers, que va a trasladar el gobierno, la administración de París hacia Versalles y va a dejar a París a merced de la avanzada del ejército prusiano a cargo de Bismarck. Ante la avanzada del ejército enemigo y el abandono del propio, la París pobre, desclasada, la París obrera, de ancianos, vagabundos, prostitutas, fabriqueras y niños, se organiza para la autodefensa. No va a faltar mucho para que finalmente en asamblea pública se proclame lo que ya era un hecho desde el 18 de marzo, la autonomía de la Comuna de París. Una organización que va a funcionar a través de la democracia directa, la asamblea permanente, la elección de administradores cuyos cargos serán revocables en cualquier momento y que además deberán responder por sus acciones administrativas y que tampoco podrán disfrutar de ningún tipo de privilegio y su sueldo no superará el de cualquier otro obrero. Con esta base social, la comuna buscará dar respuesta ante los reclamos de igualdad. Por ello, ocupará las casas que han quedado vacías con personas sin hogar y creará orfanatos y comedores, por lo que en lo que duró la comuna nadie durmió en la calle ni pasó hambre. Se condonaron deudas, se otorgaron moratorias para otras y además también para las deudas de los inquilinos. Se ocuparon las fábricas abandonadas, los talleres abandonados que comenzaron a operar de manera cooperativa. Y se separa la iglesia del Estado, se expropian algunos de sus edificios para ser ocupados por escuelas u orfanatos y es abolida el reclutamiento obligatorio, como también finalmente es quemada la guillotina. Nunca antes había ocurrido en la historia que una administración diera prioridad a trabajadores y desclasados, como sí ocurrió en la Comuna de París, que más allá de su final estrepitoso también, que fue, podemos decir, literalmente masacrada, es la más clara evidencia de que otro orden social es posible. Y Louis Michel está en la primera línea de la barricada, está en el mitin, en la asamblea, organizando la autodefensa, está entre las mujeres que el 18 de marzo se interpusieron entre los cañones y las armas de los versalleses que intentaban despojar a la ciudad de los cañones apostados en Montmartre para su defensa. Dirige el Comité de Vigilancia Femenino y además forma parte de la redacción, participa de la redacción de la convocatoria a la formación de uniones de mujeres y también el llamamiento a las enfermeras para el cuidado de los heridos. También obviamente estuvo en la barricada hasta el último disparo que se dio en la comuna. Una tarea que de hecho estaba vedada a las mujeres, portar fusil y dispararlos, pero que ella, como muchas otras, asumió y asumieron como en una clara acción directa. Ahora tengamos en cuenta que en la época regía el Código Napoleónico y la mujer no era emancipada. Es decir, que no tenía derecho, dependía de un tutor, ya sea su padre o su marido, y no tenía derecho a decidir sobre su vida, a casarse, a realizar operaciones comerciales, a viajar o estudiar.
y de esa manera habría que entender entonces que la lucha de las mujeres de la comuna era doble. Por un lado estaba el paternalismo tradicional de la monarquía, la explotación por parte de la burguesía, la misoginia propia de la iglesia y que su poder que se transmite en las instituciones que regentea, y por el otro lado la esclavitud conyugal, ¿no? Este otro frente que hacía que incluso tuvieran que padecer trato desigual de sus compañeros de barricada. Pensemos que la comuna, si bien otorgó derechos a las mujeres, el derecho al divorcio, el derecho a la educación, como también así a la renta por hijo, les permitía votar, pero no se les permitió ser candidatas. Esta es una... y esto le dio a Louis Michel un aprendizaje y la convicción, digamos, la confirmación de que el sufragismo no es la salida para eliminar la dominación ni la explotación capitalista. Va a ser pesimista respecto del reformismo parlamentario y también del sufragismo. Va a sostener que la única salida para lograr la igualdad va a ser la organización de las mujeres y la acción directa, el ejercicio de la acción directa. Es así como la comuna se consagra como el escenario de aparición de un sujeto político resultante de la participación de las más de 10.000 mujeres que formaron parte de la Comuna de París. Era claramente el feminismo en ciernes. Pero los días de la Comuna de París no van a ser muchos, lamentablemente. Va a durar poco más de 2 meses, porque va a ser arrasada literalmente por la unión de las fuerzas enemigas de Prusia y de Francia. A estos días Louis Michel los da en llamar la hecatombe, que va a encontrarla en una de las últimas barricadas que resiste, y va a abandonar esa barricada solamente cuando ya no tiene más municiones. Se escabulle por la calle Clignancourt, pero finalmente se va a entregar a cambio de la libertad de su madre. Así es como va a ir a juicio, pero lejos de pedir perdón o clemencia, va a reclamar para sí la misma suerte que sus compañeros condenados a muerte. Pero para ella y para muchos otros será el destino la Nueva Caledonia, donde serán enviados en calidad de exiliados. En la travesía hacia ese destino, en un viaje que dura más de 4 meses en compañía de otros comuneros y también de Nathalie Lemel, va a asumirse, va a reconocerse como anarquista, en ese profundo sentimiento de desprecio por el ejercicio del poder que considera degrada doblemente tanto a quien lo ejerce como a quien lo padece, en una práctica permanente del antiautoritarismo, del antidogmatismo, y que además había estado su vida asignada por la inservidumbre voluntaria. Su activismo no va a detenerse en el exilio, va a apoyar abiertamente la lucha del pueblo canaco, que era la población aborigen sometida por los franceses en Nueva Caledonia. En 1808 va a ser indultada y va a volver a París. A partir de allí va a participar de una serie de manifestaciones, huelgas, actos de protesta, y también va a dar conferencias. Pero de estas participaciones en protestas va a ser detenida numerosas veces, acusada de cargos inverosímiles como los de delito de palabra,
y va a ser enjuiciada, se le va a llevar adelante una serie de procesos. Pero de estas participaciones en protestas nos queda la realizada en la Place de les Invalides de 1883, que es cuando lleva la bandera negra, en señal de luto, recordatorio de los caídos en la Comuna, y que además manifiesta que ya demasiada sangre se había vertido ya, y por eso cambiaba el rojo por el negro. De esta manera le daba un símbolo al anarquismo. Su vida continuará, pero en Inglaterra, donde va a trasladarse como estrategia para protegerse de un intento de internarla en un manicomio, que de esa manera se degradaba todo su legado racionalista. Pero de todos modos vuelve a Francia numerosas veces para dar conferencias, acompañada en algunas ocasiones por Sebastián Faure, y finalmente la muerte va a encontrarla en Marsella en enero de 1905, donde había llegado para dar una conferencia con toda la intención de contribuir a la difusión del ideario anarquista. Hola a todos. Quiero agradecerle a Juan Carlos y a los amigos de Libros de Anarres la invitación a acompañarlos en la presentación de la Comuna de París de Louis Michel y felicitarlos por la iniciativa de reeditar este clásico del pensamiento social, enriquecido con notas, con ilustraciones y con el excelente prólogo de Lina Ibarra. Este libro cumplió más de 120 años y a pesar de la enorme literatura que se ha publicado sobre la Comuna de París, mantiene vivo el interés de los lectores contemporáneos. De los numerosos libros elaborados por los testigos y por los actores de la experiencia comunera, hay sobre todo dos que han sobrevivido el paso del tiempo. Uno es la historia de la Comuna de 1871, del periodista socialista Lizagaray, que se publicó en Bruselas en 1876. Y el segundo es La Comuna, Historia y Recuerdos, de Louis Michel, que se publicó por primera vez en París en 1898. El primero fue sobre todo recuperado por la tradición marxista y el segundo por la anarquista, aunque sin lugar a dudas los marxistas leyeron a Louis Michel y los anarquistas leyeron también a Lizagaray. Son obras que por muchos motivos exceden a estas tradiciones, tal como se configuraron de modo confrontado a partir del Congreso de La Haya de la Internacional de 1872. Durante un siglo y medio se han leído los acontecimientos de la Comuna de París, sobre todo bajo el prisma de las lecturas que hicieron de ella figuras como Marx y como Bakunin. Desde luego, la Comuna sería incomprensible sin las interpretaciones de uno y de otro. Pero, a pesar de que Marx y Bakunin siguieron los acontecimientos de la Comuna e intentaron influir sobre ella, Marx desde Londres, carteándose con muchos de los comuneros franceses, y Bakunin alentando la Comuna de Lyon y la Comuna de Besançon, pero sin poder ingresar a París, fueron de algún modo externos a una experiencia que los excede y cuya comprensión no se deja atrapar fácilmente en una sola doctrina. La historiadora Christine Ross señalaba que le sorprendía que el pensamiento comunero, que estaba tan accesible en proclamas, en diarios, en testimonios, en cartas, en autobiografías, en procesos judiciales, etcétera, etcétera, hubiera recibido
por parte de los historiadores tan poca atención. Con esto no quiero decir que la historia tiene que limitarse a escuchar los testimonios de los actores, porque bien sabemos que la voz de los testigos también está atravesada por las doctrinas y las ideologías. Justamente el libro que publicó Proyección en 1965, Ideologías y Tendencias en la Comuna de París, de Heinrich Koechlin, mostraba una diversidad de tendencias que difícilmente se podían reducir a la oposición entre marxistas y anarquistas. Además, la experiencia vivida es procesada por un complejo proceso colectivo de construcción de memoria. Y en el caso concreto del libro de Louis Michel, los historiadores nos encontramos ante un desafío enorme, a donde se superponen varios planos: el plano del testimonio y el plano de la historia, porque Luis es una actora de primer orden en 1871, pero en 1898 elige hablar como historiadora, sin aludir expresamente a su propia persona. Y además hay otro doble plano, el de una experiencia que habría sido vivida en 1871 como militante blanquista y que es repensada y escrita muchos años después desde una perspectiva anarquista. Elina, la prologuista, nos repone todo esto desde el vamos, de modo que en nuestra lectura, en nuestro presente, no podrá dejar de atender a estos diversos planos. Una lectura que seguramente será distinta a cómo leyeron este libro los lectores en el momento que apareció, o cómo se la leyó a mitad del siglo XX. Enzo Traverso decía hace pocos días atrás que un espejo elocuente de estos cambios en el modo en que entendemos la comuna se puede ejemplificar con, dice, la sobrevida de Louis Michel, una de las figuras más populares de la rebelión de París, dice, cuya imagen sacrificial y virtuosa de Virgen Roja es reemplazada en la actualidad por la de una feminista queer. Pero bueno, yo no voy a hablar del libro en sí mismo, no voy a hablar de Louis Michel, sino que me han propuesto hablar sobre los ecos de la comuna en América Latina. Ecos que se pueden rastrear en la prensa, en los libros y en los folletos que circularon acerca de la comuna, que se pueden rastrear a través de los exiliados de la comuna que llegaron a América Latina, y cómo se fue configurando una memoria de la comuna en nuestro continente. Digamos algunas palabras acerca de la prensa. Sabemos que los días de la comuna mantuvieron en vilo al mundo entero, tanto el mundo burgués como el universo de los incipientes sectores populares. La comuna impactó fuertemente en la prensa española y en la prensa de América Latina. Los medios de prensa transcribían en primera plana durante las 72 jornadas de la comuna y todavía después los bandos de una y otra parte. Los modernos magazines ilustrados reproducían escenas de combate o de la vida comunera a través del método de los grabados, de las litografías, de los daguerrotipos. Y mientras la gran prensa burguesa reproducía las noticias más fantásticas sobre hechos de violencia y de destrucción y de incendios atribuidos a la plebe de París, los medios que eran minoritarios, de los republicanos radicales, de los federalistas españoles o de los socialistas y los anarquistas, se empeñaban en chequear la información y en publicar fuentes fidedignas. El español Álvarez Junco escribió un libro de referencia sobre los ecos de la Comuna de París en la prensa española. Álvarez Junco señalaba que mientras la prensa conservadora y clerical quiso ver en la comuna un acontecimiento apocalíptico, producto de la secularización de las costumbres,
la prensa liberal no podía renunciar a esa secularización, ni siquiera podía renunciar del todo a una idea de revolución, porque de algún modo su pensamiento había surgido de las revoluciones modernas. Entonces distinguía entre el modo en que leyeron la Comuna los conservadores y clericales, los liberales y los federalistas, los republicanos federalistas. Para los conservadores era la negación de la religión y los valores tradicionales, que para ellos esta negación, esta secularización de las costumbres no iba a terminar en el liberalismo, sino que iba a desembocar en el comunismo. O sea, le pasaban factura a los liberales españoles, señalaban los riesgos que entrañaba el liberalismo, ¿no? Detrás del liberalismo estaba el riesgo del comunismo. La prensa liberal moderada también habló de los horrores de la Comuna, pero a su vez le pasaba factura a los federalistas. O sea, señalaba los riesgos de la demagogia republicana. Había que sostener un liberalismo moderado, había que prevenir los excesos. Y por su parte, la prensa republicana federal fue la que buscó reproducir documentos elaborados por los propios comuneros e intentó distinguir entre lo que consideraba, desde su cosmovisión, la experiencia comunera genuina y lo que a su juicio eran los excesos. Las explicaciones de la prensa española que analizó Álvarez Junco valen para los de la prensa latinoamericana y diría para los de la prensa mundial. Él veía que la prensa conservadora y la liberal oscilaban entre una explicación sociobiológica, ¿no?, que hablaba de los bajos instintos del populacho, un populacho que librado a sus propios impulsos primarios no se detendría hasta la destrucción de la civilización, y otra explicación más de carácter conspirativo, ¿no? La Comuna solo se explicaría por la infiltración de la Internacional. Recordemos que el 2 de mayo de 1871, cuando los internacionales de Madrid organizaron un banquete de solidaridad con la Comuna, el banquete fue asaltado por una banda, por un grupo parapolicial, causando una veintena de heridos y destrozos. Y en Barcelona el gobierno prohibió la libre reunión, asaltó el local de las 3 clases de vapor, detuvo al presidente, y esto generó un debate parlamentario muy interesante, porque los republicanos federales hicieron una presentación en las Cortes, y se generó un debate con los liberales y con los conservadores que seguía todo el mundo, sobre todo el mundo de habla hispana. O sea, en toda la prensa latinoamericana vemos una reproducción de esos debates. Algo semejante sucedía en la prensa latinoamericana. El historiador uruguayo Diógenes de Giorgi publicó en 1971, con los 100 años de la Comuna, un librito a donde reunía los ecos de la Comuna. Y decía de Giorgi: contrariamente a lo que podría suponerse, el conocimiento pormenorizado de las luchas de la Comuna, a medida que iba produciéndose, e inclusive de los documentos, declaraciones y apreciaciones críticas emergentes, se conocieron en la seguridad de Montevideo con una amplitud sorprendente. En Chile, el diario El Ferrocarril de Santiago, contrarrestando la imagen demoníaca que la prensa conservadora de Santiago y de Valparaíso daba de la Comuna, sin embargo, el diario El País publicaba un artículo de Benjamín Vicuña Maquena,
futuro intendente de Santiago, ¿no? El historiador, diputado, senador chileno, publicaba una defensa de la comuna. En Bogotá pasaba lo mismo. Los diarios conservadores, El Mosaico, El Tradicionalista de Bogotá, o incluso los diarios liberales, La Libertad de Medellín, La Ilustración de Bogotá, fueron siguiendo día a día los acontecimientos de la comuna y, aunque sea de modo negativo, fue en sus páginas que aparecieron por primera vez los nombres de Marx y de Bakunin, ¿no? Y se glosaban algunos de los documentos de los comuneros o los textos de la Internacional. Yo me ocupé de cómo reflejó la prensa de Buenos Aires los acontecimientos de la comuna en un libro que se publicó hace ya muchos años, que se llama Marx en la Argentina. Yo ahí relataba las corresponsalías críticas de la experiencia de la comuna que enviaba a La Nación Ricardo Gutiérrez, el médico, el poeta, el fundador del Hospital de Niños que lleva su nombre, ¿no? Sus corresponsalías son siempre hostiles a la comuna y enseguida después a la Internacional. Pero sin embargo, podemos matizar que La Nación también publicaba una colaboración de Pi Margall, que recordemos era el traductor de Proudhon, llena de simpatía y de comprensión por la aventura de los comuneros. Otro diario que salía en paralelo, La Tribuna, publicaba las corresponsalías que enviaba desde Europa a Juan Cruz Varela, que describe a la comuna en términos demoníacos, un populacho salvaje, sin Dios y sin ley, habla asesinos sin conciencia, enarbolan la bandera roja de la revuelta, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el mismo diario La Tribuna se publicaba una corresponsalía de Emilio Castelar, del republicano Emilio Castelar, a donde intenta como un cierto equilibrio, cuestiona la represión del gobierno de Versalles y habla de los riesgos jacobinos de la comuna desde una perspectiva, llamémosle, girondino-federalista, ¿no? Bueno, los exiliados de la comuna, refugiados en Londres, en Bruselas, en Ginebra, comenzaron a publicar sus testimonios y sus balances en el mismo año de 1871. Una inmensa folletería popular de celebración de la experiencia comunera y de denuncia de los procesos judiciales y de las ejecuciones nutrió la cultura de izquierdas de las últimas 3 décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por ejemplo, el republicano federalista español Manuel de Cala publicó entre 1871 y 1872 2 volúmenes que se llamaron Los Comuneros de París, con prólogo de Pi y Margall. Estos volúmenes todavía se editaban en la Buenos Aires de 1929 por un editorial de los sindicalistas revolucionarios. La vibrante historia de la comuna de 1871 de Lizagaray, que se había publicado en Bruselas en 1876, en francés, durante el exilio de su autor, fue un verdadero bestseller de su tiempo, traducido a varios idiomas. Lo tradujo al inglés la hija menor de Marx, que era pareja de Lizagaray en ese momento, y lo tradujo al español Wenceslao Roses, el mismo que tradujo El Capital, entre muchas otras obras, en los inicios de la Segunda República Española. Del lado anarquista, podríamos decir que la Commune de Louis Michel fue la más popular de las obras. Se publicó en París en 1898 y se tradujo enseguida al español en Barcelona en forma resumida por la editorial Presa, en la colección Los Pequeños Grandes Libros, a donde salían casi todos los clásicos del anarquismo. Se vendía a 25 centavos y se leía en todo el mundo de habla hispana. Si uno ve los avisos de
la prensa obrera de Montevideo, de Buenos Aires, de La Paz, de Santiago, encuentra estos ejemplares en venta. También alcanzó enorme popularidad una historia novelada que publicaron los hermanos Marguerite, Paul y Víctor Marguerite. A ver si la tengo por aquí, sí. Esta obra apareció en 1904 en francés y se publicó en Barcelona en 1932, también en los albores de la Segunda República. Bueno, estos libros y muchísimos otros que no podemos citar aquí circularon por toda América Latina. Al mismo tiempo, los exiliados de la Comuna se esparcieron no solamente por Europa, sino también por nuestro continente, trayendo sus relatos heroicos, sus programas políticos, también sus rencillas internas, como sucede con todos los exiliados. Pero ahí donde se afincaban, lanzaban periódicos en francés, publicaban folletos en francés, a veces en español, y fundaban secciones de la Internacional. Como sabemos, fueron comuneros franceses los que crearon la primera sección de la Internacional en Buenos Aires en 1872, editaron un periódico, El Trabajador, que no se lo ha podido encontrar al día de hoy. También fueron comuneros los que relanzaron esta sección en 1875. Sabemos que fueron encarcelados, acusados de haber incendiado la iglesia del Salvador. Ahí estaban el cocinero de Ciré-Job, estaba el armero Bergeron, que habían participado de la Comuna de Marsella. Estaba Stanislas Puril, que escapa de la detención. Este fue uno de los comuneros de París, que editó en Buenos Aires además otro periódico internacionalista, La Revolucionaire. Otra de las figuras que tiene que ver con la Comuna es Alicia Moreau. En realidad es hija del comunero Armand Moreau, que era un joven soldado que tenía 20 años cuando estalló la Comuna. Él estaba en el ejército regular y desertó del ejército y se confundió con el pueblo de París. Esta es la causa por la que la revista que editó durante muchos años Alicia Moreau, la revista socialista internacional, junto con Enrique del Valle y Berlucea, tuvieron una presencia tan fuerte de la Comuna, a donde se publicó el testimonio de su padre de la experiencia comunera, que ahora desde el CEDINCI estamos reproduciendo algunos de estos textos como homenaje al aniversario de la Comuna. Otro de los comuneros que se esparcieron en nuestro territorio fue Artur Dupont, el comunero de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Era un niño, era un adolescente en los tiempos de la Comuna y actuó como correo. Según el testimonio de Ángel Jiménez, Josep Dumas, el fabricante de cigarrillos, el dueño de una fábrica de cigarrillos muy popular en el Buenos Aires de 1870, de 1880, era un exiliado de la Comuna de París. Yo intenté reconstruir su perfil en un libro que se publicó el año pasado, que se llama Los exiliados románticos. Los ecos de la Comuna llegaron a México. En 1871, inmediatamente después de la caída de la Comuna, se lanza un semanario que salió durante muchísimo tiempo, El Socialista, publica mucha información sobre la Comuna y los comuneros. Inclusive de la imprenta de Mata Rivera, que es el editor del Socialista, sale un libro que fue muy leído, publicado por un federalista español, Luis Carreras, que se llamó París a sangre y fuego, Jornadas de la Comuna. Apareció en 1872. Bueno, en 1874 en México aparece un periódico, La Comuna, que se continúa como La Comuna Mexicana. El periódico El Hijo del Trabajo, también de México, dedica un número a reproducir las biografías de los comuneros. Bueno, otros comuneros aparecen en Montevideo. Los Bernard, ¿no? El obrero pintor Pierre Bernard, su mujer Marie, su hermano Georges Bernard.
se instalaron en la capital uruguaya, y es posible que tengan que ver con la conformación de la sección uruguaya de la Internacional en Montevideo. Por lo menos el diario El Ferrocarril del 4 de julio de 1871, según la investigación de Pascual Muñoz, dice: ya ha empezado la Internacional sus trabajos entre nosotros. El secretario de esta sección, que era un catalán, Francisco Galcerán, se escribe con sus camaradas mexicanos, se intercambian folleterías, se intercambian información. Ellos responden a la corriente federalista y antiautoritaria que tiene su sede en Suiza, y están en contacto directo con Suiza, porque Galcerán les envía a los mexicanos un documento de la Internacional Anarquista y les pide un ejemplar del libro de Luis Carreras, París a sangre y fuego. Quiere decir que esta literatura circulaba por medio de la venta, pero también circulaba a través de la correspondencia, ¿no? Bueno, otros excomunar se instalaron en Chile, otros incluso llegaron a Brasil, y el historiador chileno Marcelo Siegal fue uno de los que siguió estas pistas, que no podemos acompañar aquí, pero que menciona las fuentes para los que estén interesados en seguirlas. El 18 de marzo se convirtió en una fecha de celebración, en una fecha de recordación, en una fecha que se comenzó a celebrar en toda América Latina. Por ejemplo, los hermanos Bernard y Marie Bernard están el 18 de marzo de 1881 en Montevideo en un acto de celebración por los 10 años de la Comuna. En la década de 1890, cuando se expande la prensa obrera en América Latina, cada 18 de marzo, tanto la prensa ácrata como la socialista le dedica sus tapas a la memoria de la Comuna. Desde La Vanguardia hasta La Liberté, pasando por La Protesta Humana y luego La Protesta. Pongo solamente un ejemplo. La Liberté, que era un semanario anarquista que se publicaba en francés en Buenos Aires, en 1893-94, le dedica un número íntegro a la Comuna, el número del 18 de marzo de 1893. Y en la página central aparece una ilustración firmada con un seudónimo, Fringot, que quiere decir fusil en francés, que mostraba dos momentos: ayer, donde se veía una escena de los fusilamientos de los comuneros, y mañana, a donde aparecía la revancha, la vindicación. Aparecía un pueblo asaltando la Cámara de Diputados y prendiéndole fuego, ¿no? Esta colección de La Liberté se puede consultar en el sitio del CEDINCI, en América Lee, y les recomiendo ver este número, 18 de marzo de 1893. Bueno, los socialistas argentinos siguieron la tradición de los españoles, que celebraban cada 18 de marzo, y si ustedes ven las tapas de La Vanguardia del 18 de marzo, se van a encontrar con que también hay grabados y números enteros dedicados y conferencias alusivas de José Ingenieros y otras figuras. Quizás los que llegaron más lejos en la celebración fueron Leopoldo Lugones y José Ingenieros, que cuando lanzaron La Montaña en 1897, la fecharon 12 vendimiario del año 26 de la Comuna, conforme el calendario revolucionario. Bueno, sería muy largo hacer una historia de estas celebraciones, pero quizás baste recordar que la memoria de la Comuna se mantuvo viva en América Latina, mucho más allá del exilio. Señalemos dos figuras: el socialista chileno Luis Emilio Recabarren, el anarquista peruano González Prada, entre muchísimos otros. Le dedicaron artículos en la prensa obrera de su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Con
Ferme